Bien, bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de jornadas educativas, el nuevo mundo digital. Justamente se trata de 4 jornadas que van a realizarse durante 4 viernes consecutivos, donde vamos a compartir diferentes disertaciones a cargo de especialistas en distintas temáticas claves para comprender y afrontar los desafíos que tenemos en el entorno digital actual. Este espacio, bueno, fue pensado como una actividad abierta destinada a todas aquellas personas que les interese estar actualizados sobre estos temas, reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana, profesional y social. Y justamente hoy vamos a dar inicio con una temática central, que es la ciberseguridad, ya que en un contexto donde gran parte de nuestras actividades transcurren en entornos digitales, conocer los riesgos, las amenazas y herramientas de protección es una necesidad, ya no es una opción. Yo justamente ahora les voy a dejar el link para que puedan conocer las próximas charlas que se van a desarrollar, que como dije van a ser durante 4 viernes consecutivos. Acá les mando el link para que puedan ver las demás. Justamente vamos a tener el próximo viernes, va a ser la temática de inteligencia artificial, el viernes 13 de marzo, la prevención y autocuidado en el mundo virtual, y el 27, juegos y apuestas en línea. La jornada de hoy, como les decía, se titula Introducción a la ciberseguridad. Va a durar 1 hora y media esta charla y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que cualquier consulta, pregunta, al final podrán realizarla. Si quieren dejarla planteada en el chat, no hay ningún problema. O si no, al final podrán levantar la mano y consultar lo que deseen. La charla de hoy va a estar a cargo de Gustavo Saín, a quien les presento a continuación y ya les cedo la palabra, así aprovechamos bien de esta 1 hora y media que va a tener disponible. Gustavo es experto en ciberseguridad y cibercriminalidad, se desempeña como asesor del Ministerio de Justicia de la Nación, fue director nacional de ciberseguridad de la Argentina y actualmente es director académico de la carrera de especialización en cibercriminalidad y delitos informáticos de la Universidad FASTA. Como siempre, Gustavo, te agradecemos tu presencia, siempre es un placer recibirte. Así que bueno, no quiero tomar más tiempo, te cedo la palabra y el público es todo tuyo. Gracias, Mary. Bienvenidos a todos, a todas. Gracias por estar acá un viernes hasta ahora. Vamos a tratar de, como bien decía Mary, de hacerlo ameno. En 1 hora y media vamos a tratar de ver algunas cuestiones básicas de que por lo menos tengan la idea y se vayan con la noción de qué es la ciberseguridad, qué es la cibercriminalidad, qué son los delitos informáticos, qué es un incidente de seguridad informático, si llegamos a tiempo, qué es la ciberdefensa. Todo en un combo de 1 hora y media, se van a ir con más o menos conceptos bien claros acerca de qué es cada una de estas cosas y yo no tengo inconvenientes en cuanto a la exposición de que si ustedes quieren, no necesariamente, no sé, Mary, si se puede, si quieren hacer algún comentario, una pregunta, algún aporte en el medio de la exposición, que hablen directamente, yo no tengo problemas, más allá de las preguntas que se puedan hacer al final. O sea que Tus reglas. muy bien, con la libertad de hacerlo si quieren. ¿Eh? La exposición tiene unos pequeños videitos cortos para hacerlo un poco más dinámico, pero bueno, vamos, sin mucho más, arrancamos. Voy a compartir presentación. Díganme ustedes si se ve. Pantalla completa. Perfecto. Pero pantalla completa. Ahí, ¿estamos bien? Muy bien, se ve bárbaro. Voy a correr un poquitito. Vieron que el Zoom se abre un montón de ventanas por todos lados y yo no veo ni siquiera mi exposición, pero ahí vamos. Bueno, primero me gustaría empezar por entender. No, las computadoras no tenían, desde que se crearon hace miles de años, ¿no? Las computadoras no son las computadoras digitales y electrónicas que nosotros conocemos hoy en día, pero los primeros usos masivos que tuvieron las computadoras, más allá de su antigüedad, a nivel social, y cómo estos usos, a partir de alguna creación de algunas innovaciones tecnológicas, derivaron en la creación de algunas conductas indebidas o no autorizadas o delitos informáticos en la actualidad, ¿no? Y cuándo surge este tipo de conductas y cuáles son los campos científicos para abordar esta problemática, ¿sí? Primero, el primer uso masivo que tienen las computadoras empieza, imagínense, a finales del siglo XVIII. Ahí se marca muy bien el punto de inflexión, en el sentido de que cuando en Estados Unidos, producto de la gran inmigración, la Oficina para el Censo de ese país hace una convocatoria, ¿sí?, para perfeccionar los métodos de recolección de procesamiento de datos. Hay un ingeniero alemán, se llamaba Hermann Hollerich, que había hecho una máquina estadística
con tarjetas perforadas, no había no eran electrónicas todavía, no se dotaban de electricidad, que codificaban las características de los individuos y las personas, ¿no? Por edad, por sexo, por profesión y demás. Se la llamó máquina tabuladora de Holder, y miren qué extraña que es, ¿no? Parece un piano, tiene una forma vertical. Voy a correr esto porque no leo. Oh, ahí está. Ranuras. Este era el primer uso masivo de una computadora, ¿sí? A nivel social, que era una computadora de tipo analógica, ¿no? Pero acá, a partir de este hecho, estas son las tarjetas perforadas, más o menos era algo así. El primer hecho puntual que va a marcar el futuro de la informática, porque a partir de este año y este hecho se crea ustedes la habrán escuchado nombrar, la empresa IBM, ¿no? La International Business Machine, ¿sí? Y las computadoras, esta empresa empieza a elaborar cada vez más computadoras de vuelta, de tipo analógica, que empiezan a ser adoptadas por las empresas de seguros, para hacer cálculos actuariales, suministros, las de suministros para facturación, perdón, los ferrocarriles para los envíos, los fabricantes de seguimiento de ventas y costos. Ahí hay una herramienta nueva que se incorpora dentro de estas esferas de actividad social, aparte de que es la computadora, ¿no? Por lo menos de ese tipo. Esto cambia radicalmente en el periodo de entreguerras, durante la década del 30, que ya dicen, bueno, es una herramienta importante, nos permite medir y registrar de una manera mucho más eficiente la población, clasificarlos por diferentes grupos. Y en el 1914 hubo una guerra mundial, ¿no? Entonces dice, ¿de qué manera podemos utilizar las computadoras para fines militares? Y los gobiernos, por lo menos las potencias militares de la época, empiezan a invertir muchísimo en un complejo militar académico, industrial, académico, porque también financian investigación y desarrollo en las universidades, digo, potencias mundiales como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, y acá a partir de este impulso de inversión gubernamental, ¿sí? Para ver cómo las computadoras pueden hacer ayudar a ganar una guerra, porque hay una tensión bélica muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial, y acá en la década del 40 así es como surge la informática moderna y las computadoras digitales, ¿no? Un poco más parecidas, un poquito más parecidas a las que conocemos hoy en día. Y se usaban para dos cosas: materia balística, calculaban la trayectoria de los proyectiles, y seguridad de las comunicaciones, que iban encriptadas, iban cifradas, o sea, escritas en código, para que el enemigo, si las interceptaba, no supiera cuál es el verdadero mensaje, ¿no? Esto es un poquitito para que cual se usaban las computadoras y demás. No sé si tuvieron la posibilidad de ver, hay una película que se llama El Código Enigma, que ya tiene unos años, que cuenta un poquitito esto. Ahí el que vemos en la foto es una persona llamada Alan Turing, que era un matemático británico. Le voy a contar una anécdota muy de real ahora con respecto a eso. Alan Turing, en la película, se llama Código Enigma, diseña una máquina que lograba decodificar. Esto era una computadora digital de aquel entonces, tenía ese tamaño, ocupaban grandes espacios. Logró decodificar los mensajes de de las potencias del eje, puntualmente de la Alemania nazi, y muestra la película cómo, en teoría, logró finalizar la guerra y que los bandos aliados pudieran vencer a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se las recomiendo que vean la película. El chusmerío de Real que les quiero contar, ustedes saben cómo es el logo de Apple, la empresa Apple. Vieron que es una manzana mordida. ¿Lo vieron? Conocen el logo de Apple, ¿no? Más o menos, por más que no Sí, tenga Apple. afirmativo. Bueno, ¿saben por qué? ¿Alguien sabe por qué tiene ese logo? Permiso acá, David, Sí, porque en teoría no él mordió una manzana envenenada porque lo estaban correctamente. investigando por una orientación sexual, puede ser, perdón. Totalmente. ¿Ese como tu nombre? Pues no estoy viendo. David Muy Ahumada, bien, David. El logo de Apple David, es ok. una manzana mordida después de haber contribuido a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad sumamente conservadora como la británica descubre que Alan Turing, uno de los padres de la computación, era gay y tenía una orientación desviada para aquel entonces, era una enfermedad, y fue sometido a diferentes tratamientos hormonales para corregir esa desviación para la época, ¿no? Bueno, él no toleró esto y se suicida comiendo una manzana envenenada con cianuro. Steve Jobs y Steve Wozniak, creadores de la empresa Apple, en homenaje
a Alan Turing, le ponen ese logo a su empresa, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño videíto, breve, son cortos, no tienen 2 minutos. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano. Y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981 IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC. Bueno, bien, llegamos después de muchísimo tiempo, aparece la empresa IBM, casi 80 años después de su creación, ¿sí? A crear en el año 81 la PC, pero eso es para uso hogareño. Antes de la famosa creación de la PC, que dicho sea de paso, la palabra PC es una marca registrada de IBM. Nosotros llamamos PC a todo lo que es computadora de escritorio, pero en realidad la palabra PC es una marca registrada. Antes de eso, previamente, la empresa Apple crea la computadora personal, algo que no existía hasta la década del 70. Vemos que las computadoras estaban limitadas para uso gubernamental, las universidades que hacían investigación y desarrollo para los gobiernos, las empresas contratistas de todos estos gobiernos, ¿sí? Que hacían que desarrollen toda esta tecnología, ocupaban grandes habitaciones con sistemas de ventilación enormes y tenían usos poblacionales, fines militares, pero nunca se había podido diseñar, ¿sí? Una computadora de uso personal, ¿sí? No organizacional. Bueno, acá, y es cuando empieza nuestra historia, donde se crea la computadora personal en los 70, se empieza a incorporar como una herramienta más de trabajo a las empresas, a las organizaciones, ¿sí? Y se inicia un proceso que se llama, vamos a llamarlo de esta manera, coloquialmente, el proceso de digitalización. Se empieza a digitalizar todo lo que antes estaba en papel, ¿sí? Todo, archivos y bases de datos, y se empiezan a través de ciertos programas, ¿sí? De computadora, de software que se empieza a desarrollar, se empiezan determinadas operaciones se empiezan a automatizar, por ejemplo, los registros contables de la empresa, las bases de datos de los empleados o los proveedores. Cambia la dinámica habitual de trabajo dentro de una empresa, y ahí pongo entre paréntesis área ofimática, porque el área de la ofimática dentro de la informática es la que se aboca, se crea posteriormente con este nombre, todo lo que es la aplicación de la computación o la informática dentro del ámbito de la oficina, ¿no? Empieza un área nueva, se incorpora una herramienta de trabajo a las organizaciones. Estamos en la década del 70, no todavía uso hogareño. Uso hogareño viene en el 81 con la creación de la PC de IBM. Acá en los 70, a partir de que se crea la computadora personal de Apple, ¿sí? Acá les muestro las computadoras que solamente estaban en el ámbito de las organizaciones, fuera de los ámbitos gubernamentales, sobre todo las dos primeras, bueno, la de la izquierda, la de arriba a la derecha, y abajo está la computadora personal, la PC, creada en el 81, que eso sí, eso va a ser más popular a nivel de hogareño. Y aquí, a partir de este momento, es cuando empiezan a aparecer lo que se dio a conocer como las primeras conductas indebidas o ilícitas, que la prensa empezó a llamar, cuando se incorpora a la computadora,
dentro de las empresas o las organizaciones, delincuencia relacionada con computadoras, lo llamaban, ¿no? Hechos que se hacían públicos, que la mayoría de ellos tenían, obviamente, las víctimas eran las empresas, una finalidad económica, y se relacionaba con algo que se llamaba técnicas de hacking. Hacking, vamos a llamarlo, acceso no autorizado a un dispositivo o sistema. O sea, alguien que accedía a la computadora sin permiso y cumplía una función con la misma que no era permitida, ¿no? Y eso obviamente tenía una consecuencia. Había tres tipos de, de sabotaje o de hackeo, ¿sí? Por aquel entonces, eso el término aparece después, pero para que ustedes entiendan, era espionaje informático, algo llamado piratería de software y fraude financiero, ¿no? ¿Cómo se realizaba ese espionaje informático? Y vamos a ver para qué. Claro, no existía. Primero no estaban conectados a Internet. Ahora vamos a ver cómo surge Internet, más o menos, y qué tiene que ver en todo este proceso. Se robaban los discos rígidos de las computadoras. Se robaban los disquetes, se copiaba directamente la información o directamente se robaban las computadoras. Se secuestraban las computadoras en el menor de los casos porque cuesta que pase desapercibido salir de una empresa con una computadora. El espionaje informático se hacía a partir de estas tres cuestiones. ¿Y cuáles eran los objetivos, básicamente? Se robaban programas de computación, que no había muchos, y era una herramienta de trabajo que hacía mucho más eficiente toda la actividad y la dinámica de la empresa, la información contable, las carteras de direcciones de clientes, ¿sí? En cuanto a la piratería de software, se hacían copias no autorizadas de programas de computadora, porque había que pagar en teoría una licencia, porque habían aparecido algunas empresas de software que brindaban estos servicios, y algunos fraudes. ¿Qué constaban los fraudes? Alguien accedía a una computadora con la base de datos, por ejemplo, de las empresas o los balances de los bancos, manipulaban las facturas de pago de salario. ¿Sí? Un empleado X accedía a la computadora que había que pagarle $1000, se le va a pagar el sueldo es de 2000. Esos eran los fraudes de la época, o se robaba directamente información. Empezaban estos tipos, claro, la tecnología no es buena ni mala, pero como todo, tiene usos lícitos y usos indebidos, son autorizados o ilícitos. Y bueno, también con todo el beneficio que supuso la incorporación de la computadora personal en el ámbito de las organizaciones, tiene este correlato. Y acá surge o motivó la aparición de todos estos usos indebidos y no autorizados de la tecnología informática o la delincuencia relacionada con computadoras, para llamarlo de alguna manera. Todos aquellos fallos, incidentes de seguridad, vamos a ver algunos términos después, que ponen en riesgo el funcionamiento de los sistemas, hace que surja a principios de los 80 un campo que se llama la seguridad informática, ¿sí? Que no tiene nada que ver con ciberseguridad. Ahora vamos a ver ese término. ¿Qué es la seguridad informática? Esto es principios de los 80. Primero vamos a ver qué es la informática. La informática es la rama de la ingeniería que estudia los métodos, las técnicas y procesos con el objetivo de almacenar, procesar y transmitir datos e información en forma automatizada. Eso es lo que hace la informática. Dentro de este campo, esta rama de la ingeniería, hay un área que está orientada a impedir cualquier acción que afecte la ejecución de operaciones no autorizadas en un sistema. Esa es la seguridad informática. Y a eso se aboca y comprende conjunto de medidas de prevención, de detección y corrección destinados a proteger los recursos informáticos, o sea, las computadoras por aquel entonces de una organización. Hay mucho más que computadoras. Hoy tenemos smartphones, televisores inteligentes, tablets, de todo tipo de dispositivo informático que procesa, almacena y transmite información en forma automatizada. Son dispositivos informáticos. Y el objetivo de la seguridad informática era proteger todo lo que era los recursos informáticos de la organización. ¿Para qué? Para evitar pérdida económica. Todo lo que vimos anteriormente, evitar las conductas que se empezaron a dar en la década del 70, que ponían en riesgo el funcionamiento de la empresa. Por eso surge la seguridad informática a principios de los 80. Y hay un concepto clave dentro de este campo, que es el de incidente de seguridad informática. Miren, por eso vamos a ver una definición. Van a haber muchos artículos periodísticos. eh, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por la Dirección Nacional de Ciberseguridad, hay algo que se llama CERT. CERT viene de la abreviación, es un equipo de respuesta a emergencias informáticas nacional, se llama CERT.ar, que se aboca a la gestión y administración de incidentes de seguridad informático de los organismos de administración pública. Sacaba un informe anual. Entonces, tomaban, a falta de estadística de delito informático, los medios de comunicación, la prensa, diciendo aumentaron los ciberdelitos en el país. Y la verdad, una cosa es un incidente de seguridad informático y otra cosa es un delito informático, un ciberdelito o delito. Ahora vamos a ver, pero ustedes van a ver que hay una confusión habitual sobre esto, pero son dos cosas distintas. Estamos en seguridad informática
dentro de seguridad informática hay un concepto que es incidente de seguridad, que es cualquier evento, cualquier hecho, para llamarlo de alguna manera, que produzca una interrupción de los servicios que brinda el sistema informático y da posibles pérdidas materiales o financieras. Piensen que la seguridad informática surge como necesidad de las empresas para evitar pérdidas económicas. O sea, cualquier evento, ¿sí? Esto significa, vamos a ver en detalle, que no es necesariamente un ciberdelito, ¿sí? Por ejemplo, cualquier evento que produzca la interrupción del sistema informático es, voy a ser muy burdo en el ejemplo, yo voy caminando, ¿sí? Eh, por la empresa, me llevo por delante el cable de la computadora, se cae y se rompe. Eso es un incidente de seguridad informático. Pero ahí no hubo ningún ciberdelito, fue negligencia, fue una torpeza de parte mía y eso constituye un incidente de seguridad informática. Ahora, muy distinto es, por ejemplo, si yo entro a una empresa, siendo un tercero no autorizado, me robo un pendrive con información, o robo el disco rígido, como para seguir el ejemplo de antes, de una computadora, me lo llevo, un disco externo, o demás, y me lo llevo. Eso es un ciberdelito porque está penado por la ley, y a su vez también es un incidente de seguridad informático, pero el concepto es distinto. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué es un delito informático, básicamente. Y acá aparecen campos, ¿sí? Que se empiezan con el tiempo, vamos a quedarnos en seguridad informática, que empieza a se presta atención a la seguridad informática, ¿sí? Que se basa en algo que se llama las tres dimensiones, o triada CIA por sus siglas en inglés, dimensiones de la información, los datos y la información que almacenan los procesadores que tienen que protegerse. Primero la confidencialidad, que es la garantía de cada mensaje que se transmite por una red de comunicaciones, o almacenado en un sistema, sea leído por su legítimo destinatario, en un tercero no autorizado. Esa es la confidencialidad. La integridad es la garantía de que los contenidos de un documento, un archivo, no fueran alterados desde que se crea hasta que se transmite. ¿Sí? Por ejemplo, en una red no se puede alterar. Eso lo hace la integridad de la información. Y la disponibilidad, la capacidad de un servicio, aplicación, red o sistema de ser accesible por un usuario autorizado, que esté disponible permanentemente. Esas son las tres dimensiones de la seguridad de la información, que también está abocada a la seguridad informática. ¿Vamos bien? ¿Aparece claro? Todas las organizaciones que tienen que tener una política de seguridad de la información, ¿sí? O sea, deben tener políticas, planes y procedimientos. Todo lo que es una política es principios, líneas de acción que sirven para la base de la seguridad de los sistemas informáticos. Eso es una política de seguridad. Un plan de seguridad tiene que ver con el conjunto de decisiones que se definen y los medios para utilizar para cumplir con esa política. Y los procedimientos son las tareas y operaciones que se ejecutan para cumplir con el plan de seguridad que está dentro de la política de seguridad de la información de la empresa. Se habla mucho de política de seguridad de la información de las organizaciones en función de, bueno, está muy relacionado con este campo surgido en los 80. Hay muchos conceptos que los vamos a pasar muy por arriba, que tiene la seguridad informática, recursos de sistema, amenaza, vulnerabilidad, impacto, riesgo. No lo vamos a ver en detalle, los vamos a pasar, pues les paso. Pero después hay otra tecnología. Ya vimos cómo surgió este campo, ¿no? Que va a ser central más que nada para el ámbito de lo que es los delitos informáticos o ciberdelitos, que es Internet. Vamos con un video cortito. Los orígenes de Internet se remontan a la Guerra Fría. A fines de la década de los 50, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el liderazgo mundial en un clima de tensión, competencia y espionaje mutuo. Con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite, los soviéticos dieron una muestra de su avance tecnológico. Ante la amenaza que implicaba el desarrollo soviético, en 1958 el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó ARPA, Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada. Una de sus principales misiones fue crear un sistema de comunicaciones militares descentralizado que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear. Así nació ARPANET, la primera gran red de computadoras que daría lugar a Internet. Bueno, bien, vimos cómo la computadora, la informática moderna surge en el ámbito de las potencias militares con inversiones gubernamentales, con fines bélicos, ¿sí? Bueno, Internet, una herramienta tan indispensable para nuestra vida cotidiana hoy en día, es una tecnología que tiene más de 50 años de antigüedad y que también tiene mucho que ver la inversión de los países centrales en investigación y desarrollo para ver cómo esas computadoras que se estaban desarrollando podían comunicarse entre sí, ¿sí? Una vez que termina miren que también tenía un fin militar,
Internet cuando se crea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay dos potencias victoriosas, bien claras, ¿no? Que conoce un poco de historia, sabe, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Y empieza una competencia tecnológica muy fuerte, lo que hizo que se acelerara esta inversión, ¿sí? En inversión en tecnología, sobre todo la tecnología digital. Y cuando en el año 57 los rusos lanzan el primer satélite del espacio llamado Sputnik, ustedes recordarán, no van a recordar esto, digo puntualmente, vieron que la vacuna contra el COVID rusa se llamó Sputnik 5. Bueno, toda innovación tecnológica que Rusia, la ex Unión Soviética, desarrolla, le ponen ese nombre. Bueno, en el medio hay otras tres, pero la primera innovación fue el lanzamiento del primer satélite al espacio. En el marco de esta pelea, de la Guerra Fría, esta guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos dice, bueno, los rusos sacaron esto, ¿qué hacemos? Vamos a ver primero, dentro de un campo que se llama informática interactiva, a ver si las computadoras, esto que diseñamos tan bien, se pueden comunicar entre sí, crear un medio de comunicación alternativo, en caso de que, como hay una tensión nuclear muy fuerte, los rusos decidan tirarnos una bomba atómica y nos quedamos incomunicados y colapsan las redes de telefonía y telégrafo, que eran los sistemas de telecomunicaciones internos de los países en aquel entonces. Entonces, digo, creamos algo distinto. Entonces, se crea a fines de los 60 ARPANET. Y es una red de comunicaciones, o sea, constada por computadoras que funciona totalmente distinto a las redes de telecomunicaciones como el teléfono o el telégrafo. O sea, cuando uno manda un mensaje por internet, miren este grafiquito que ven ahí, la información, por ejemplo, yo voy a mandar un mail, se manda un mail, se divide ese conjunto de información en diferentes paquetes de datos, que van por diferentes vías distintas de comunicación hasta la dirección de destino. Lo único que tiene cada uno de sus paquetitos que se fragmentó mi mail es la dirección de destino, se llama dirección IP, no vamos a entrar en cuestiones muy técnicas, pero ¿por qué se hace de esta manera y no va por una única vía de comunicación, como pasa con el teléfono, que llama, la central telefónica decodifica el número y lo comunica? Porque si caía, digamos, se llama flexible, una red flexible, si caía una bomba atómica en la costa este, para decir algo, de los Estados Unidos, y colapsaba la red de comunicaciones, por ejemplo, como se fragmentan paquetes de datos, funcionaba ensayo y error. Un dato va por acá, no puedo pasar porque están caídas las redes de comunicaciones, vuelve al origen y busco otra vía alternativa. Entonces es infalible la comunicación. Internet funciona de esa manera. Y también es descentralizado, no lo vamos a centralizar todo, porque si se cae la central de donde pasan todos los mensajes, estamos en la misma. Entonces voy a hacer una red de redes, que es lo que está a la derecha. Eso es Internet, ¿sí? O sea, hay varias redes que se comunican entre sí, con un protocolo de comunicaciones que tampoco va al caso. Pero digo, crearon esta nueva tecnología con un fin militar que era contar con un sistema de comunicación alternativo a los sistemas de comunicaciones tradicionales. Esto continuó hasta fines de los 80, que termina la Guerra Fría. No sé si ustedes recordaron o habrán leído un hecho que es la caída del muro de Berlín, que es como algo significativo de que, bueno, se acabó la Guerra Fría, esta pelea entre Estados Unidos. En el mientras tanto, Internet, que la primera conexión se hizo en el 69, fueron sumándose universidades, siempre dentro de los Estados Unidos, ¿eh? Universidades, empresas contratistas del ejército, organismos gubernamentales, pero cada vez más se empieza a discutir, fines de los 80, la comercialización de esto, darle acceso a los ciudadanos comunes, porque había muchos servicios que se fueron desarrollando, ¿sí? Había una red universitaria, estaba la red militar, seguía estando, habían las primeras redes sociales, los blogs, los foros, los grupos de discusión y algunas aplicaciones existían dentro de toda esa comunidad universitaria. Bueno, se empieza a discutir, pero se crea ahí alguna innovación que va a hacer que Internet no hayan dudas de comercializarlo, inclusive expandirlo al resto del mundo, que es la web. Muchos lo confunden, creen que Internet es la web, no, es un servicio de Internet funcionaba antes de que exista, y ahí vamos un pequeño videito cortito de vuelta. ARPANET fue desactivada oficialmente y en 1993 el Senado de Estados Unidos autorizó la apertura de la red para uso comercial. Sin embargo, como la Internet abierta no contaba con un sistema para la gestión de la información, la mayoría de los usuarios se conectaban a las redes privadas y accedían a sus servicios cerrados. Esa preferencia iba a modificarse gracias a un nuevo avance que revolucionaría nuestra cultura. La World Wide Web, o Red Global, el sistema de distribución de información basado en hipertextos creado por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau en el CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. A partir de 1980,
Berners-Lee comenzó a trabajar en un sistema de hipertextos para Internet, un concepto que el ingeniero Vannevar Bush había anticipado en los años 40 bajo el nombre de Memix. A fines de 1991, Berners-Lee ya contaba con el primer navegador, editor y servidor web. El resumen del proyecto que Berners-Lee publicó en el servicio de noticias de la red Usenet el 6 de agosto de 1991 es considerado la primera página web de la historia. Bien, acá surge un nuevo servicio que revoluciona a Internet como red de computadoras, que es la web. Hasta ese momento, el servicio más popular de Internet era el correo electrónico, que fue creado en el año 71. Cuando surge la web, pasa a ser, esto revoluciona Internet y motiva a las autoridades de Estados Unidos a empezar a discutir no solo la comercialización dentro de ese territorio, la apertura a cualquier ciudadano fuera de lo que es usuarios de gobierno, empresas contratistas o universidades, sino que a todo el mundo, y también su expansión global. Y acá llega a mediados de los 90, y efectivamente el gobierno de los Estados Unidos dice, bueno, vamos a abrir Internet para su explotación comercial y su expansión global. Y acá surge la etapa que estamos hoy en día, que como la conocemos, que es la Internet comercial, vamos a llamarla de esa manera, que los bancos y las empresas empiezan a invertir en plataformas tecnológicas, llámese sitio web. Se desarrollan estos sitios web comerciales, se las llamaba por aquel entonces empresas.com, y la idea era, o sea, el motivo por el cual Estados Unidos lo abre al mundo era para el desarrollo de algo que hoy en día es cotidiano para nosotros, pero para aquel entonces no, que es el desarrollo del comercio electrónico o el e-commerce, ¿no? La compraventa de productos y servicios en línea. Este fue el motivo principal por el cual Estados Unidos dijeron, bueno, a ver, contamos esta tecnología que no lo tiene nadie. ¿Qué hacemos con esto? Y hagamos lo que mejor sabemos hacer, que es dinero. La cuna del capitalismo, expandieron eso y empezaron a invertir en plataformas tecnológicas. Y acá empiezan a aparecer navegadores, les muestro cosas, imágenes de la época, buscadores, Yahoo era el más popular, no existía Google. Empiezan a aparecer servicios de casillas electrónicas gratuitas, las primeras páginas de Hotmail. Un poquito más, ahora estamos sofisticados, pero los servicios son los mismos. eBay, que es en el cual se inspira Mercado Libre, que es una tienda de compra-venta de productos en línea. Y empiezan, por ejemplo, acá algunos bancos te daban un CD para que vos instales, algunos clientes de cuentas VIP, para que vos puedas instalar un software en tu computadora y puedas acceder a tu cuenta bancaria, que era lo más top, estamos hablando de 96, 97. Esto era el inicio de lo que era el home banking, ¿no? Que después están en línea, pero antes tenías que instalar software determinado y prácticamente no se podían hacer. Bueno, ahí empieza a tomar una dimensión lo que Internet conocemos hoy en día. Pero ¿qué pasa? Y acá llegamos a lo que queremos. Adquiere una nueva dimensión el concepto de delito informático. Lo que antes en los 70, que existe desde los 70, era la delincuencia relacionada con computadoras. Pero empieza a ser parte ahora, los gobiernos empiezan a prestarle mucho más atención. ¿Por qué? Porque ahora con la Internet de tipo comercial, la computadora hogareña, a partir del año 81, las conexiones a Internet, hay mucho, y obviamente el desarrollo del comercio electrónico, hay muchísimo recolección, almacenamiento de datos personales y financiero en línea, ¿no? Hay operaciones comerciales, hay tráfico de datos bancarios por las redes, empiezan a aparecer fraudes y estafas de compra-venta en línea, y ahí los gobiernos dicen, bueno, vamos a tener que prestarle atención a esto. Y acá llegamos al concepto de delito informático, vamos a ver qué es eso que decían, delincuencia relacionada con computadoras. ¿Qué son los delitos informáticos? Ciberdelitos, delitos mediados por la tecnología informática. Son conductas indebidas o ilícitas que utilizan un dispositivo informático, un sistema informático, la tecnología informática, como medio para cometer un delito o como el fin del delito mismo. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, no es una definición, no es el cibercrimen o la cibercriminalidad o los delitos informáticos, no es un tipo de criminalidad específica. Antes se consideraba que eran unas personas que llamaban hackers con altos conocimientos en programación y sistema, ingresaban a las bases de datos de los bancos, el Pentágono, la NASA, robaban datos, transferían. Hay un porcentaje de la cibercriminalidad que es esto, pero en líneas generales no es eso. Vamos a ver que no es un tipo de criminalidad específica, ¿sí? O particular. O sea, es una definición de tipo instrumental. ¿Por qué? Porque no depende tanto de la naturaleza criminal del acto, sino el lugar que ocupa la tecnología en la comisión de ese delito. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué dice que la tecnología actúa como medio y como fin?
Por ejemplo, las amenazas. Las amenazas existen desde que existe la humanidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, uno puede amenazar a alguien cara a cara, de forma verbal, puede hacerlo a través de una llamada telefónica, y la amenaza a través de una llamada telefónica, lo puede hacer a través de una carta manuscrita, ¿sí? O un papelito que le deje en un lugar. Ahora bien, cuando uno amenaza a otra persona a través de una computadora, un celular, una tablet, a través de un servicio, una aplicación, pasa a ser un delito informático. Ven que no es la naturaleza criminal, sino el rol que ocupa la tecnología en la comisión de ese hecho ilícito, ahí como medio. Como fin, es cuando el blanco del delito es el propio sistema informático o la tecnología informática. Por ejemplo, en un virus. Un virus es un software malicioso que está diseñado para alterar el normal funcionamiento de una computadora, un celular, una tablet, un dispositivo informático o afectar los datos e información que almacenan o procesan y tramitan. Ahí el blanco de delito es el propio dispositivo. Bueno, eso es un delito informático, ¿sí? Son conductas indebidas o ilícitas que utilizan la tecnología informática como medio para cometerlas, o el fin o el blanco del delito es la propia tecnología. Eso es un delito informático. ¿Queda claro? ¿Estamos bien? Si bien, como vimos anteriormente, con estos primeros delitos informáticos que se daban en la década del 70, los primeros hechos no existía Internet, ¿sí? Un delito informático no necesariamente son todos aquellos que se cometen en Internet. Yo puedo robarme un pendrive o información sensible de una computadora a través de un pendrive, y eso es un delito de tipo informático porque estoy utilizando la tecnología informática como medio, y el blanco también en ese caso sería la tecnología informática, pero con el surgimiento del Internet comercial, los delitos que se cometen a través de Internet son en su amplia mayoría los más que más se les prestan atención en la actualidad, ¿no? Por lo menos los gobiernos. ¿Qué características tienen estos delitos informáticos? Por ejemplo, la mayoría de ellos pueden ser anónimos. ¿Por qué pueden ser anónimos? La mayoría de las empresas proveedoras de servicios de Internet, que ofrecen servicios gratuitos por parte de los gigantes de Internet, no brindan acreditación de identidad. Uno puede crear una identidad ficticia dentro de Internet para crear un usuario y contraseña para una casilla de mail, una red social, demás. No está en impedimento, no te piden acreditación de identidad, por lo cual uno puede crear identidades falsas, suplantar la identidad de un tercero, tomando una foto y tomando su nombre, obtener una red social a través de Google, digamos. Total, del otro lado no te va a pedir un DNI para que abras una casilla de mail, una cuenta de red social o cualquier otro servicio de aplicación de Internet de la empresa del otro lado, salvo aquellas que se realizan en operaciones financieras y los números de tarjeta de crédito, pero estamos hablando de los más comunes. Para lo cual, algunas de estas conductas pueden ser anónimos, no hay rasgos de personalidad, ¿sí? Es más, si uno escribe un mensaje amenazando a otros, una tipografía, no hay, acá los peritos calígrafos no van a poder hacer absolutamente nada, puede hacerlo a través de un nombre y cambiando la dirección IP o la ubicación donde yo estoy. O sea, pueden ser anónimos, entonces, esto es raro. Son transnacionales. Con un simple clic yo puedo enviar un archivo malicioso como un virus y afectar a varios países al mismo tiempo. Pueden serlo, ¿sí? Son inmediatos, o sea, yo mando un correo electrónico, no tarda el tiempo que tardaba un correo postal para llegar a otro país, casi llega en cuestión de minutos con la banda ancha. Antes las primeras conexiones de Internet se hacían a través de un sistema llamado dial-up, era a través de las líneas telefónicas, era mucho más lento porque eran pocos los datos que se podían transferir. Vos podías mandar un mail, te podía llegar a los 15 minutos. Bueno, ahora mandás un mail y en cuestión de segundos ya los tenés. Y también tiene una importante cifra oculta. Muchos de estos delitos no son denunciados en la justicia porque tienen la mayoría, entre varios factores que hacen que tenga una, una amplia cifra oculta, se les llama hasta aquellos delitos que no están registrados por los gobiernos porque no existe una denuncia formal, tiene que ver con las resoluciones administrativas o tecnológicas que tienen este tipo de conducta. Por eso no se puede ponderar una tasa de ciberdelito por habitante. Vieron que hay tasa de homicidio por habitante, estadística. Bueno, esto es imposible de ponderar en materia de delitos informáticos o ciberdelitos porque no todos son denunciados. ¿Por qué decía? Porque tiene la mayoría resoluciones de tipo administrativo o de tipo técnica. Dos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresa a nuestra cuenta bancaria a través del sistema de home banking, vacía la cuenta, lo primero que hace uno es llamar al banco para tratar de decir que fue estafado y que no fue el legítimo titular el que extrajo esos fondos, por favor que le devuelva el dinero. Supongamos que pasa al área de fraude, esto pasaba en otra época, ahora no, al área de fraude, el área de fraude dice sí, efectivamente no fue el titular porque accedieron desde Brasil o desde Jujuy para decir algo y esta persona vive en Buenos Aires, no fue él, le restituimos el dinero. Ahí tuvo una resolución administrativa. Entonces, habitualmente la víctima no va a hacer la denuncia judicial. Ahora cambió eso, a partir de la pandemia, pero bueno, esa es una resolución administrativa, ¿sí? Un delito informático. Entonces no hace la denuncia y no queda el registro.
La otra es un ejemplo más sencillo, una resolución técnica. Hay un programa malicioso que intenta ingresar a nuestra computadora, lo detecta el sistema de antivirus, dice hay un malware, le decía eliminarlo, sí, lo elimina, y claramente no conozco poca gente que vaya a hacer la denuncia judicial, pero hay un delito informático ahí. Hay alguien que diseñó ese software malicioso, alguien que intentó ingresar al dispositivo de forma indebida o no autorizada, y eso es un delito, está penado. Pero bueno, la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, por eso es muy difícil ponderar la cantidad de ciberdelitos que hay a nivel de país en algún país o en una región. ¿Sí? Por eso te decía que es una amplia cifra oculta. Bueno, y lo que es cibercrimen engloba toda la criminalidad que utiliza la tecnología informática. Vas a ver, eso es lo que es el cibercrimen, o se lo denomina como cibercrimen. Entonces, pues, un delito informático, para sintetizar, puede ser entendido como conductas antijurídicas ilícitas en tanto que afectan derechos y libertades de las personas que utilizan un dispositivo o sistema informático como medio para la comisión del mismo o como fin del delito. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, consultas, aportes? ¿Ninguno? ¿No se me durmieron? Por ahora yo al menos Vamos, entendí. Ah, muy vamos interesante. bien. Mm. Bueno, vimos un concepto central de la seguridad informática, es el incidente de seguridad informático. Y vimos la definición de delito. Ya vamos a hacer la diferencia. Un delito informático afecta a las personas en tanto sujeto de derecho, ¿no? Porque es una actividad que vulnera sus derechos y libertades, un hecho ilícito. Un incidente de seguridad informática afecta al funcionamiento de la tecnología, los datos en información. O sea, como dijimos antes con el ejemplo, un incidente de seguridad informática puede constituir un delito informático o no. No vuelve a volver al ejemplo, pero sin necesidad que se produzca un incidente. A su vez, un ciberdelito puede constituir un incidente de seguridad informático o no. Son dos cosas distintas. Cibercrimen, delito informático; seguridad informática, incidente de seguridad informática. Ahí quedamos más o menos claros, ¿no? Y en los últimos años empezó a aparecer un nuevo concepto, que es el de seguridad de la información. No es la seguridad informática como área de la informática, sino que, bueno, la seguridad de la información, que tiene que ver, que está muy relacionada con la seguridad informática, son el conjunto de medidas de prevención y reacción orientadas a proteger los datos de la información, no tanto el hardware, los equipos, las terminales, sino sí la información que almacena, procesa y transmiten los sistemas informáticos. Pero la seguridad de información va más allá de lo que solo la tecnología informática, es cualquier tipo de información. La seguridad, el campo de la seguridad de la información hace alusión a cualquier información que se almacena, se procesa, se transmite, no solamente a través de un dispositivo informático, sino también de formato electrónico, de forma verbal, en forma escrita, en forma impresa. Todo eso hace de seguridad de la información, y por eso se habla mucho en la actualidad de políticas de seguridad de la información. Por ejemplo, una organización X, no digo una empresa, puede ser una empresa como cualquier otra, una ONG, una universidad, pública, privada o demás, puede hacer clasificaciones de su información en tres tipos. Puede tener información crítica, que es indispensable para el funcionamiento de la información, por eso se lo llama como crítica; información valiosa, importante para determinadas actividades de algunos sectores; información sensible, de tipo privada, de clientes o miembros de una organización. Los miembros de la organización en sí solamente tienen acceso a personas. Esto es seguridad de la información, que no tiene nada que ver con seguridad informática, ¿sí? Y acá llegamos al concepto clave, básico, que nos trae a colación, que es el de ciberseguridad, que muchos tienden a igualarlo como algo técnico, como la evolución, simplemente a la seguridad informática se la llama ahora ciberseguridad. La palabra aparece más o menos hace 15 años, se utiliza mucho más seguido, hasta muy poco, 8 años más o menos, y es cierto que algunos organismos de referencia que vamos a ver, ¿cuál es, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internacional de Normalización, que son las ISO, conocen las normas ISO? Hay una asociación que se llama ISACA, que es de Auditoría de Control sobre Sistemas de Información, o el Departamento de Estándares de Estados Unidos, que se llama NIST. Son de referencia, que dan algunas definiciones que se asemejan mucho a la de seguridad informática, pero ahora vamos a ver que va mucho más allá de eso, ¿sí? La mayoría algunas definiciones que tendían a igualar a la seguridad informática son, por ejemplo, la que daba esta, dice la protección, que es la ciberseguridad, para ISACA, la protección de activos de información a quien
a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada, transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Más o menos parecido a la definición original de los 80 de la seguridad informática. Pone el eje en la tecnología y los datos de información, igual, ¿no? Para el NIST, el Instituto de Estándares de Tecnología de los Estados Unidos, la prevención de daños, protección de computadoras, sistemas de comunicaciones electrónicas, comunicaciones, bueno, también pone el eje en la tecnología y los datos y la información que almacenan, procesan y transmiten. No muy distinta. Para la UIT, lo mismo, pero acá una salvedad. Dice, el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguarda de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgo, bla, 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 que para proteger la seguridad de los activos de la información, y acá agrega algo que aparece por primera vez, que es los usuarios, que hasta ahora no había aparecido en ninguna definición. ¿Sí? Usuario, la palabra usuario, ¿no? O sea, un usuario no es una persona, pero detrás de un usuario hay uno o varias personas, debería haber una, pero ahí está la persona que no aparecía, los sistemas informáticos, los datos, la información. Ya acá el eje se empieza a modificar, el eje conceptual, ¿no? Va más allá de la seguridad informática. Hasta esta definición del año 2020, que la voy a tomar, por eso digo que la ciberseguridad es más amplio, que da la ISO. La ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que saca las normas ISO. Nosotros tenemos aquí en Argentina también un instituto de estandarización que es la IRAM, ¿sí? Conocen o no la han escuchado nombrar las normas IRAM, que define de una manera distinta la ciberseguridad a como se venía desarrollando, ¿sí? Es la salvaguarda de las personas, ya ni siquiera usuarios, la sociedad, las organizaciones de los ciberriesgos. Acá cambió, acá no pone como eje, ¿sí?, la tecnología, los datos y la información, acá pone como eje a las personas. Y acá cambia, fíjense que el concepto de ciberseguridad, que a partir de unos años acá empieza a tomar esta dimensión, no tiene nada que ver con la seguridad informática. ¿Sí? Y entonces, como venimos diciendo, la ciberseguridad debe representar un concepto amplio que vaya mucho más allá de la seguridad de los dispositivos, los sistemas y la tecnología informática y la información y datos que almacena y procesa y transmite. Debe centrar el eje en la seguridad de las personas y prevenir actos disvaliosos que afecten derechos y garantías que atenten contra su libertad, integridad física y propiedad. Entonces, vamos a definir la ciberseguridad acá como el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las personas, no de la tecnología, frente a incidentes, sí, de seguridad informática, y delitos que utilicen como medio de fin dispositivos, sistemas o red. ¿Entiende la diferencia de conceptualización? Esa es la mirada que ustedes se tienen que ir, por lo menos bien claro, del concepto de ciberseguridad, que va más allá del concepto de la seguridad informática. La seguridad informática, cuando surge en los 80, surge con un objetivo bien claro: cuidar los activos los activos informáticos de las empresas para evitar pérdidas económicas. Bueno, esto tiene que ir mucho más allá, por lo menos una política de un gobierno o de un Estado con el surgimiento de la Internet comercial y demás. La palabra ciberseguridad debe englobar algo mucho más amplio y proteger a los ciudadanos como sujeto de derecho, no únicamente la pérdida económica de una empresa. La seguridad informática en este sentido estaría dentro de la ciberseguridad porque yo protegiendo, por ejemplo, los sistemas informáticos o la ciberseguridad, vamos a llamarlo, la ciberseguridad de información de una organización que administra datos de mis ciudadanos, estoy protegiendo a los ciudadanos también. O sea, la seguridad informática estaría dentro de la ciberseguridad, pero va a un concepto mucho más, incluye la cibercriminalidad, para decirlo de alguna manera. Y acá muchos ingenieros, he sufrido varios insultos cuando lo dije esto hace 5 años atrás. Yo dije que la ciberseguridad no es netamente un problema técnico, sino criminológico, porque si uno pone el eje en la ciberseguridad, en la seguridad de las personas, ya no pasa a ser un problema técnico, pasa a ser un problema criminológico. Entonces, ¿por qué no la ciberseguridad no podría ser parte de una política de seguridad pública? ¿Tiene lógica? ¿Qué Gustavo, opinas? ¿Sí? no sé si va el caso hace muy poco de un soldado que se suicidó por un tema de unas amenazas y el tema del acceso a información encima, porque le habían dicho datos de sus padres, de su ex. Va a lo que está diciendo vos, que es un criminológico, No. perdón. Fue víctima de una estafa Ahí fue la palabra. en línea, en lo que refiere, recordame tu nombre porque no estoy viendo. David Ahumada, David. David, lo que está contando David es el caso del el el soldado que sol,
oficiaba de custodia presidencial en la Quinta de Olivos, que se suicida y la investigación preliminar dio como resultado que estaba siendo víctima, él creía que tenía problemas legales por haberse comunicado en un sitio, en una aplicación de citas con un menor de edad y que estaba siendo procesado, tenía problemas legales porque tenía una causa abierta al respecto. En realidad lo que sucedía es que había sido víctima de una estafa, hay una estafa que se llama de fraude amoroso extorsivo, ¿sí? En el cual una persona ingresa a una aplicación de citas, digo aplicación de citas, por ejemplo, Tinder, Badoo, Happen, no sé cuáles hay, un sitio web de encuentros o un sitio de escorts, generalmente las víctimas son hombres, ingresan a lo que había hecho este soldado, había ingresado a una, creo que era Play Match, si no me equivoco, a una aplicación, tuvo afinidad con una chica, que se veía la foto y demás, empiezan a hablar, salen de la plataforma, se intercambian los números de teléfono celular, la supuesta chica del otro lado le pregunta su nombre, su apellido, dónde vive, empieza a hacer una especie de inteligencia casera, le propone salir de la aplicación, vamos por WhatsApp, seguimos la conversación por ahí, hablan por WhatsApp, empiezan a practicar sexting, sexting es la práctica de intercambio de imágenes eróticas o pornográficas a modo de cibersexo, ¿sí? Con escenas de desnudez, semidesnudez y demás. Bueno, nos vemos. Al rato se comunican de una fiscalía, una fuerza de seguridad en investigaciones o policía judicial o de la fiscalía, dicen, mire, señor, acá tengo el padre de la menor, usted está hablando con una menor de edad. Evidentemente creyó esto, obviamente es mentira, detrás había una banda de estafadores que le hizo creer esto, está todo montado, le pasan con la manda audio por WhatsApp porque tiene su número, bueno, y esta persona creía que tenía problemas legales y demás y estaba siendo víctima de una estafa y pagaba dinero y daba, obviamente lo que te piden es dinero para evitar continuar con la investigación judicial o, en su caso, filtrar ese material íntimo que veía, bueno, claro, esto es un ciberdelito lo que vos estás contando, David, apropiadamente. Pero lo que quiero decir es, yo como organismo de gobierno, aquí en Argentina no hay Agencia Nacional de Ciberseguridad, como tiene otros países, había sido creada el año pasado en el marco dentro de la CIDE, después ahora pasó a ser una agencia de ciberinteligencia como corresponde, porque estaba dentro de una agencia de inteligencia, ahora no hay Agencia Nacional de Ciberseguridad. Lo que tiene que hacer es tener en cuenta, no proteger solamente con política de seguridad de la información a las organizaciones, sino también cómo prevengo ciberdelitos, ¿no? Como gobierno. No puedo quedarme solamente en cuestiones técnicas de seguridad informática. Eso quiero decir que la ciberseguridad, si pone el eje en la protección de las personas y no la tecnología, tiene que incluir, es un problema básicamente criminológico. ¿Por qué no la ciberseguridad no puede ser parte, por ejemplo, una agencia de ciberseguridad, no estar dentro de un ministerio de seguridad? Esto es lo que yo planteo. Acuérdense que va a terminar siendo así, aunque en algunos países ya está sucediendo, pero se empieza a ver de esta manera, no tanto como la seguridad informática que estaba abocado a medidas técnicas, tecnológicas, o sea, físicas o lógicas dentro de las organizaciones. Y acá vamos a discutir algo interesante. ¿Cómo estamos con el tiempo, Mary? ¿Venimos bien? Venimos muy bien, te queda más o menos un poquito más de media hora. Bueno, muy rápido. ¿Quieren hacer un aporte, una pregunta, algo? Algo como hizo David recién. ¿Una experiencia a contar de algo que estamos hablando? Así no me quedo solo hablando. Yo no sé si entra como dentro de las definiciones que indicabas, pero yo entre varias personas hemos sufrido el robo de los datos de la tarjeta de crédito y después van y te compran cosas a tu nombre y tenés que llamar al banco y desconocer las compras. Y me llamó la atención que antes me han contado personas que llamaban, sí, sí, enseguida se los desconocían. Yo cuando llamé, se ve que han cambiado las políticas del banco y me dijeron, vamos a dejarlo como dudoso y vamos a investigar si realmente usted no realizó estas compras. Ya desconfían. No es que desconfían. Yo te voy a decir por qué sucede esto. Antes de la pandemia, eh, la mayoría de estas fraudes y estafas, o sea, gastos a través de usurpación de identidad, o sea, tienen datos de tarjeta de crédito de un tercero y realizan una compra en línea, se hacían, por ejemplo, obtener las claves de los home banking, ¿sí? El usuario y contraseña de home banking, ingresás y vacías la cuenta y transferís a una manejada por el estafador o la banda de estafadores. Antes de la pandemia, vos llamabas al banco o llamabas a la tarjeta de crédito, como bien decís vos, te lo desconocían rápidamente, o el banco lo que hacía es, como eran pocos los casos, ¿sí? El banco decía, bueno, a ver cuál es la IP. Y la IP está en Jujuy,
o en Córdoba, y esta es de Buenos Aires, no pudo haber sido él el que lo hizo. Entonces, técnicamente es fácil de darse cuenta de que no fue esa persona siempre y cuando no pase cierto monto, ¿no? Había un monto, pasaba, si cuando hay un monto que superaba, pasaba al área de fraude, por más que tenga jugo y cosas, vamos a investigarlo con más detalle. Rápidamente te resarcían y te daban te devolvían el dinero. Pero claro, ¿qué pasa en la pandemia? Esto era muy poco los casos y lo consideraban como una fuga de negocio los bancos. En la pandemia empezaron a aparecer, esto sí en Argentina, bandas con cierto grado de organización, abocados, fraude, estafa en línea. Muchas, muchas de dentro de las cárceles. ¿Alguno de ustedes vio la serie Desde el Barro de Sebastián Ortega? Todavía no, yo no lo vi. Nadie. Sí, sí, Todavía no. ¿Qué la vi. pasa? ¿Qué pasa adentro? El que la vio no la vio. El que la vio, no, el que la no vio no. Porque capaz que vieron un tráiler o conoce un poco la trama. ¿Qué pasa? Es una cárcel de mujeres. ¿Qué emprendimiento tienen dentro de la cárcel? Eso puedes contar porque no estás contando nada. ¿Qué emprendimiento tienen las reclusas? Tienen un emprendimiento donde ganan dinero, ¿no? Que está montado Ahí ahí pone un adentro. compañero Only. Sí, sí, se venden por el celular a hombres que están fuera y así los estafan. No, a veces no es estafa, venden contenido tipo OnlyFans, producen contenido, venden obviamente con la complicidad de las autoridades del penal hacen encuentros con personas que entran a la cárcel para tener relaciones sexuales con las reclusas. No hay estafa ahí. Hay un emprendimiento tipo OnlyFans. Es verdad, como dicen ustedes. Bueno, el soldado, víctima de esta estafa del fraude extorsivo amoroso, ¿sí? La banda de estafadores operaban desde la cárcel de Magdalena y de Olmos, en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de bandas, no es solamente este caso, que operan dentro de las cárceles tal cual muestra la serie. Esto no se investiga en Argentina, lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron por televisión. Digo, ¿por qué no empezamos a mirar si no hay complicidad de los servicios penitenciarios? Muchas bandas, claro, imagínense, hay un recluso que está preso por estafa, perdón, por homicidio, tiene perpetua 35 años. Este, que le sumen 2, 3 años más por una estafa, le importa poco, digamos, ¿no? Están adentro, pero ¿quién le provee los celulares, la conexión y el control de esas comunicaciones? Bueno, Sí, hay o sea, mucho, sí, perdón, o sea, no, por favor. a mí me pasa con eso que dicen los inhibidores. Durante la pandemia da un acercamiento al preso con la familia. A ver, antes el preso tenía lo justo necesario. Habían líneas seguras, un teléfono de la misma instalación penitenciaria y se comunicaba con la familia. ¿Por qué tener un Bueno, celular o transmisiones en vivo también, más que bueno, nada? a ver, podemos poner un intermedio. Hay un derecho constitucional que es el de comunicarse con ellos. Sí, Hoy varió, no es como en las series que uno va a una cabina que está en un coso y hablaba por teléfono frente a frente. Puede tener un celular. Ahora, vos podés controlar y limitar ese funcionamiento del celular. Las cárceles federales está prohibido el uso, por ley. En las cárceles ordinarias no. Pero vos podés hacer y tener un control tranquilamente. Pero acá lo que te estoy diciendo es que es complicidad de los servicios penitenciarios. Por eso traje el ejemplo de la serie. O sea, si no controlan, porque no quieren. Evidentemente se llevan un porcentaje de esto. se le acaba el negocio. Pero ustedes piensen un poco. Es más, hubo un caso voy a ver si se los comparto, de un fraude muy común en estas épocas, el fraude de alquileres. ¿Qué hace? Ahí las bandas de estafadores toman fotos de este, sitios de avisos clasificados o demás. Si ahora Perdón, acuérdate de David, de perdón. sitios de avisos clasificados y demás, toman la foto, saben la dirección, entonces ponen en alquiler. Entonces vos te comunicás no con el verdadero titular, sino con el que le usurpó la identidad a quien verdaderamente está con un número de teléfono, se comunican no sé qué, y te piden un depósito para reserva. Entonces te estafan. Después caíste al lugar y yo no alquilé esto. Está alquilado, ya está alquilado, yo con vos no hablé. Bueno, es muy común. Una persona, una familia de Rosario, si mal no recuerdo, la estafaron esa mañana con una casa en Santa Clara. Ahora les paso el caso. Para burlarse de esta familia, los reclusos se sacaron una foto y así con el ok, como diciendo, mirá cómo te estafamos. ¿Ustedes se creen que si no tienen conocimiento de las autoridades penitenciarias, los reclusos se van a sacar una foto desde dentro del penal? Esto es sentido común. Entonces, en un montón de casos, cuando las investigaciones judiciales de fraudes y estafas que se quintuplicaron a partir de la pandemia, este, llegan a no la complicidad de los pero operan desde las mismas cárceles. Pero vuelvo a lo que decías vos, Mary, perdón. Claro,
Con la aparición de bandas, los casos de este, uso de datos de tarjeta de crédito para compras en línea o los casos de que te vacían la cuenta bancaria sí que quintuplicaron. Entonces los bancos y las empresas empezaron a decir, pará, no devolvamos la plata así porque sí, como hacíamos antes, porque nos fundimos. Lo que antes era considerado una fuga de negocios, ahora te ponen cada vez más peros. Antes no te decían, andá a hacer una denuncia judicial cuando te entraban a tu home banking y te decían, bueno, sí, lo pueden técnicamente saber tranquilamente, que no fuiste vos el que entraste. No, bueno, ahora necesito la denuncia judicial, te dice. Entonces va a tener que hacer la denuncia. Bueno, pero ¿sabes qué? Vos le diste la clave. Vos le diste la clave voluntariamente, presiendo que estabas hablando con un banco. Te dice, entonces no te devolvemos la plata. Te ponen todos los peros. Lo mismo en la tarjeta de crédito. Antes no, antes te decían, bueno, sí, te desconozco, te mando un nuevo plástico que te va a llegar en 3 días, te desconozco esa compra. Pero siempre va a depender del monto. Hay una lógica economicista en esto, Mary. Sí, entiendo. Es simplemente, por eso tenés todos esos peros ahora. Pero tenés Aunque razón, después, tuve que hacer la denuncia, tenés razón. ¿viste? Antes quizás ni te la pedían. Bueno, lo desconocés, listo, no te la dan, listo, no, yo no pierdo, como tarjeta de crédito no pierdo, porque no sale ni de mi cuenta bancaria, ni soy el banco, sino soy la tarjeta, el intermediario, perderé el porcentaje que me quedaba de interés, pero listo, te lo desconozco y te mando un plástico nuevo por seguridad. A mí me pasó un caso con mi señora, que ella tenía una extensión para mi suegro, más que nada de emergencia. Lo muy loco es que cuando le llega la tarjeta, mi suegro no lo abre, o sea, lo guarda en un lugar y aparece en consumo, como decías vos, en este caso, ponele, en una universidad, no me acuerdo dónde, pagando matrículas, en Buenos Aires, ponele, estando acá en Villa Langostura, y algo de Nergás también. Y bueno, hace el trámite, la denuncia y demás, y hace que hagan otro plástico nuevo. ¿Puedes creer que pasa la misma situación? Sin abrir. Alguien tenía, y claramente, mire, vamos a deducirlo. ¿De dónde te Ujú. pensás que puede tener ese dato si la tarjeta era nueva? Era el que transmite el cartón, ¿o no? Le O dentro decíamos. de la tarjeta de crédito Visa, o dentro del banco donde se registra la tarjeta, hay algo que se llama la figura de, y esto me das el pie perfecto, David, empleado desleal. Hay un empleado antes se le decía empleado infiel, pero no sé qué puede llamarse de otra manera, ¿viste? Sí, sí. Empleado desleal a la organización, aquel que es un usuario autorizado de la tecnología informática, autorizado para acceder a base de datos de terceros, ¿sí? De terceros, por ejemplo, trabajas en una tarjeta de crédito, tenés todos los datos de los clientes de esa empresa, sea Vista, Mastercard o cualquier otra. El empleado desleal, ¿qué es lo que hace? Que filtra. Muchos de estos empleados venden esa información, si tiene cierto conocimiento de lo que es la dark web, no sé si la escucharon nombrar una vez, venden esas bases de datos para que se cometan estos fraudes y estafas en línea, se lo venden a estas bandas, muchas de estas bandas que empiezan a operar, empiezan a contactar empleados de organizaciones donde administran bases de datos de terceros para que les vendan esas bases de datos. ¿Sí? O también, bueno, producen las mismas estafas en línea, pero bueno, es mucho menos probable. Pero está esa figura de empleado desleal, el usuario legítimo y autorizado que tiene acceso a base de datos de tercero, que la filtra para cometer esto. Mire, le voy a contar una anécdota con el constructor de este edificio. Yo compré este departamento en el año 2008. Sí, sí, estuvo muy cercano. En otra época, era más analógica en aquel entonces. Después nos enteramos, bien, yo lo compré de Pozo, lo que compré un departamento de Pozo implica un riesgo, ¿no? Pero bueno, yo averigüé todo sobre el tipo, lo que pude, si estaba bien registrado, estaba todo ok, puse, pagué el boleto. Después nos enteramos de que muchos años atrás, el constructor de este edificio estuvo preso por estafa. Yo dije, ¿cómo zafamos? Digo, ¿cómo zafamos de esto? Entonces ya me interesó y empecé a averiguar. ¿Qué es lo que hacía este tipo? Estamos hablando en la época pre-internet, creo que en los 90 estuvo preso. No, no, recién empezó la internet comercial, nada que ver. Olvídese de internet de esto. El señor tenía un contacto dentro de Visa que le pasaba los datos, no le pasaba los, sí, le pasaba los datos de grandes clientes. Grandes clientes son esos que te gastan 10 millones de pesos por mes, para decir algo, 15 millones de pesos por mes, ¿sí? Tienen 40 extensiones de tarjeta, quizá más. De los grandes clientes, se los pasaba el dato de eso, todos los datos correspondientes, no sé si clonaban las tarjetas en plástico o no, y este constructor
hacía compras. ¿Cómo saltó la estafa después de muchos años? No había registros de internet. Bueno, entrabas a home banking para ver el registro de qué gastos tenía tarjeta o había alertas por mail. Te llegaba el resumen por papel. Entonces, escuchá esta, Mary, porque es genial. ¿Cómo salta la ficha de toda esta organización, del tipo que en Visa, que le pasaba los datos a este constructor para que cometiera estas estafas? Hacía pequeños gastos. Como eran grandes gastos, los resúmenes de cuentas tenían 15 carillas. Como son tipos que tienen un montón de plata, agarraban, ni miraban, pagaban y se acabó. Hasta que le llegó el resumen a la mujer, a la esposa de uno de estos grandes clientes empresarios, y ve un ítem que dice compra de somier. La mujer dijo, una compra de una cama. ¿Para qué? Lo primero que se le viene a la mente dice, este turro tiene un departamento para tener relaciones con otras. Alto, llegó a la casa, imagínense. No, yo no fui, yo no compré eso, pero no compré, sí, claro. Está en la tarjeta de crédito, esta es tu tarjeta, es tu nombre, no sé cuánto qué. La persona esta hace la denuncia judicial. Claro, tipo poderoso, y la justicia le presta más atención que nosotros los pobres ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, salta toda esta organización de dónde rastrearon, de dónde era mucho más, no era tan digitalizado todo, de dónde hicieron esta compra, de que si había una cámara, que tampoco había tantas cuando hicieron la compra, no era compra por internet, era física, con tarjeta o clonada, pero se hacía esta banda, este construcción hacía gastos hormiga. En este caso, un somier no es un gasto pequeño, pero a comparación de lo que gastaba este gran cliente, que los datos se lo pasaba al que estaba en Visa, bueno, siempre existió esta figura de empleo desleal. Me pareció apropiado contar esa noche esta anécdota, pero interesante cómo salta, ¿no? Toda la organización a partir de como un somier y una posible infidelidad en el medio. Quizá ni hubiera seguido trabajando normalmente porque ni cuenta se daban con estos gastos, ¿no? Bueno, esto pasa mucho a partir de la pandemia. Muchos empleados infieles dentro de las organizaciones. Pero vamos a quedarnos en algo que es la prevención de este tipo de prevención en ciberseguridad. Primero vamos a la definición de lo que es prevención y después seguimos hablando de más casos, así tipo real. La prevención son acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar hechos que, dadas las circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar hechos delictivos de otro tipo atentados a la seguridad pública. Prevención, estamos hablando en general, ¿no? Perdón. En ciberseguridad, no, Mary, siempre se habla de básicamente que la prevención tiene que estar dada en la concientización de los usuarios. Algo que dicen que esto, hay una frase en ciberseguridad que dice, el usuario es el eslabón más débil de la ciberseguridad, tiene que ser la concientización, y en menor medida, pero muy chiquitito, y abajo que alguno que otro te pueda hablar de decir política de seguridad de información de las organizaciones como prevención de ciberseguridad, pero en mucho menor medida. Esto no es intencional para mí. La concientización, vamos a desarmar un poco este principio. La concientización de los usuarios, ¿qué es lo que está diciendo? De los servicios y aplicaciones, está dado por que el usuario tiene que conocer cuáles son los peligros y amenazas en línea, las modalidades delictivas que utilizan los ciberdelincuentes, qué datos de información de tipo personal es recomendable publicar o no. Eso sería la concientización del usuario. Que el usuario sea consciente del buen uso de la tecnología informática. Algo importante, sin duda importante, en marco de tareas de prevención, pero todo pareciera en ciberseguridad reducirse únicamente a este principio, la responsabilidad del usuario, ¿no? Entonces vamos a reflexionar juntos. Acá no hay que ser especialista, simplemente, en primer lugar, si la prevención en ciberseguridad se reduce únicamente a la concientización del usuario, presupone que para que una persona no sea víctima de un ciberdelito, o, si se quiere, de un incidente de seguridad informática, porque no ha tomado la conciencia suficiente de los riesgos y amenazas en el uso de las tecnologías de la información. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En segundo lugar, esto no es que no sea intencional. Deja afuera las oportunidades generadas por los fabricantes de tecnología informática, los ingenieros de software, los diseñadores o administradores de sitio web, lo que presupone que la tecnología, los servicios y la aplicación de Internet es seguro por definición. Si la prevención se basa únicamente en los riesgos de amenaza en línea, es porque los sistemas de software son seguros, el hardware son seguros. Esto presupone que la prevención se reduzca a la concientización de los usuarios. ¿Se entiende? No es intencional. Vamos a hacer una analogía con la seguridad física. Si un ladrón entra a robar a tu casa, la responsabilidad sería tuya de tu víctima. ¿Por qué? Porque no pusiste alarma, reja,
cámara. Entonces vos dejás de lado la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de desmantelar la banda estafadora que está operando sobre tu barrio. Esto es lo mismo. ¿Se entiende a lo que voy? La analogía es la concientización del usuario. Escúchame, te entraron a robar, no te diste, no leíste no viste las noticias que hay una banda que está operando algo. ¿Por qué no pusiste por qué no cerraste la puerta con llave, con reja? No, bueno, lo que tiene que, en primera instancia, que son las fuerzas de seguridad, a partir de una política de seguridad gubernamental, evitar que estén operando estas bandas. No que yo tenga que blindarme para. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, no tiene que estar limitado únicamente. Yo les voy a dar con un ejemplo bien claro. Al uso del responsable de los usuarios de las TICs, el tema de la prevención en ciberseguridad. También están las condiciones de seguridad que pueden brindar los fabricantes, los programadores, las empresas de housing, hosting, que son los que almacenan web, las empresas proveedoras, para generar entornos digitales seguros. Yo ahora vamos con un ejemplo bien claro. Caso práctico. Vamos a un ejemplo. Caso de acceso ilegítimo al sistema de home banking mediante la suplantación de identidad. Bueno, quédate ahí, hija. Donde la víctima robaron sus credenciales de acceso mediante la técnica de phishing bancario clásico, vía correo electrónico. Vamos a ver. Llega un correo electrónico, estimado cliente, dos puntos, el logo de mi banco. Dice, por cuestiones de seguridad necesitamos actualizar las credenciales de acceso, su número de usuario y contraseña de acceso a home banking. Y bueno, por favor ingrese este siguiente link para actualizar los datos. Ingresa un link que es muy parecido a la dirección a la del banco, es falso, lo creó un estafador, ingreso mis credenciales de acceso, me roban las claves, se hicieron, usurpan mi identidad, ingresan a home banking con mis claves, ¿sí? Y me vacían la cuenta bancaria. O gestiona un crédito preaprobado en línea, sí, que ahora se pueden hacer en línea. Antes de la pandemia había que hacerlo personalmente, a partir de la pandemia se empezó a hacer así porque los bancos estaban cerrados, quedó como práctica y luego se transfirió un monto de una cuenta bancaria controlada por el estafador. Entonces yo les hago una pregunta, ¿no? Varias de las respuestas, Mary, que te dan hoy en día, primero hacer la denuncia judicial. Después me dicen, no, mira, ¿sabés qué pasa? Lo que pasa es que vos cediste voluntariamente la clave de acceso a un tercero. Entonces, la culpa no es nuestra. La culpa es tuya porque vos diste. Otra excusa que también da, después la jurisprudencia judicial dice otra cosa, ¿no? Pero la respuesta que trae dice, mira, vos tenías una clave muy sencilla que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, vos no cumpliste con las medidas de seguridad correspondientes. O sea, la responsabilidad es tuya como usuario porque tenías una clave muy sencilla o porque le cediste la clave a un estafador y yo no tengo responsabilidad y no te voy a devolver el dinero. ¿Qué opinan de esto? ¿Tiene razón el banco? ¿No tiene razón? Ojo, puede ser que hay posiciones encontradas en relación a esto. ¿Qué opinan? Juega mucho ahí la letra chica también, o sea, también va en cada No uno que... importa, ¿qué opinás vos? Vamos a jugar a que somos O sea, especialistas. para mí tiene razón más o menos el banco, porque va la cuestión mía de qué seguridad quiero pretender, como decíamos en este caso, de la casa. O sea, no voy a poner una contraseña, 1, 2, 3, 4, o en este caso saber si hay un problema de seguridad con mi tarjeta, yo directamente me comunico con el banco. No acepto, o sea, uno también tiene que estar predispuesto a ser abierto y decir, che, esto no me cierra, me comunico con las vías oficiales. Porque te Correcto. comento un caso mío. Yo Sí. trabajo en un local gastronómico acá en Villa La Angostura ¿Mm? y pasaba mucho, ¿te acordás la estafa esa con pasarle el número del WhatsApp que te aparece? Y entonces yo entraban a tu número de WhatsApp y pedían platas a amigos, compañeros. Bueno, me pasó Sí. algo muy raro. Mira, era temporada alta. Hackeaban el WhatsApp y se hacían pasar por vos y le pedían plata a un familiar. Hackeo de WhatsApp. Sí. École cual. Me pasó algo muy loco que me llaman por teléfono, estaba full en el local gastronómico, yo estoy en la caja, digamos, y me dicen, mira, somos, y te lo digo así, somos 32, queremos ir a comer, ¿me podés pasar la carta? Y yo digo, sí, no hay problema, ahí te lo mando. No, no, pero yo tengo que agendar tu número, pasame el número que te aparece ahora en WhatsApp. O sea, imagínate Un esa código gente de que 6 dígitos. Más que un número, un código de eh, 6 dígitos. 6 dígitos. O sea, imagínate cómo ellos sabían que, no sé si pasaban por ahí, que era un local gastronómico que estaba full, Bueno, pasame la carta, cómo esto es juegan la la aparición de estas necesidad. bandas que son mucho más sofisticadas porque están las 24 horas cometiendo fraude de estafa. Antes de la pandemia no pasaba esto en Argentina. Ujú. No, no, Pero es, yo te voy a decir, vamos al ejemplo de recién. A mí
Yo ingresé, fui víctima de un phishing bancario, de un mail, cedí creyendo que estaba hablando con el banco y de las claves me vacían la cuenta bancaria. Voy a denunciar, digo al banco, mira, me robaron porque no, mira, si vos le cediste tu clave, yo no puedo hacer nada, no te voy a devolver el dinero. Para vos está bien porque el usuario, también es una opinión, se dio voluntariamente la llave que abre el acceso a la cuenta. Es una mirada. ¿Alguna otra mirada distinta? Yo estoy en desacuerdo. Yo considero que la víctima tiene razón, pero yo considero que hay mucha falta de educación. Entonces, la gente que es víctima no está educada sobre el tema, entonces obviamente ceden porque confían plenamente en que realmente el banco se está comunicando con ellos y bueno, se hacen pasar por una entidad que tiene mucho peso, entonces eso juega en contra de ellos. Sí, pero no Bien. hay que olvidar un detalle que lo hemos visto todos, tanto cuando llamás asistencia al banco, como cuando te mandan un mail de verdad, como cuando vas al banco, un cartel gigante que dice, el banco jamás te va a pedir tus datos ni por mail, o sea, se están Correcto, cuidando, se están guardando, pero te dicen en la total. letra gigante, nunca te vamos a pedir un teléfono, un código por teléfono, ni te vamos a mandar un link. Claramente tienen abogados que les dijeron, pongan eso gigante para que la gente lo lea. Si después pasa, nosotros avisábamos, te dicen. Totalmente. Claro, Bueno, es eso, que se quieren despegar. yo Sí. les voy a, vamos, yo les planteo algo para que pensemos juntos, ¿eh? Porque mucha jurisprudencia dice esto. Sentido común, sentido común. Olvídense de las cuentas sueldo. Uno trabaja en un lugar, la organización para la cual trabaja le abre una cuenta sueldo y le depositan el sueldo. Pero supongamos que no tenemos una cuenta sueldo. Yo voy al banco y abro una cuenta bancaria. ¿Para qué voy al banco a abrir una cuenta bancaria? Para no tener la plata bajo el colchón. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad primaria del banco? ¿Cuál es? Cuidar el dinero. Cuidar mi Asegurarme, plata. sí. Esa es Así la es. cuestión de una cuenta bancaria, más allá de otro servicio. La primera y principal, si no, me guardo la plata bajo el colchón. Bueno, cuando vos vas, vamos a una analogía eh, vamos a la analogía del mundo físico, ¿no? Cuando uno, ¿vieron las cajas de seguridad físicas que uno tiene otro servicio que brindan los bancos? Vos Sí, sí. alquilás o compras una caja de seguridad. Entonces vos vas con tu pareja, tu señora o tu hijo. Mi mamá dice, muy bien, firmas un contrato, te dan dos llaves. Me dice, ¿quién va a ser el autor? Usted es el titular, es el legítimo titular, tiene una llave. La otra, ¿quién? ¿Cuál es el legítimo titular autorizado? Bueno, mi hija o mi señora, lo ponen en el contrato, se va. Yo, una de esas dos llaves, no, o sea, yo la pierdo. Y alguien me vio que yo fui al banco y voy con esa llave a entrar. Tienen que pedirle DNI para saber si soy yo o si es mi hija, pero no es. ¿Va a poder entrar a la caja de seguridad? No. Estamos perdiendo no va a poder entrar porque en el contrato tiene que acreditar que soy yo o mi hija o mi señora, al que haya puesto como autorizado. Entonces, porque en el ámbito digital no tiene que ser distinto. El banco tiene que brindar sistemas, en términos de ciberseguridad, de acreditación de identidad, para que el único que pueda ingresar sea el legítimo titular de la cuenta y autorizados. Si Eh, alguien, por más que yo le dé la llave, con este ejemplo, por más que yo le dé la llave a un tercero, no puede ingresar si no es el legítimo titular o el autorizado. Y los bancos saben por qué no ponen, miren que estamos en la era de la inteligencia artificial, los sistemas biométricos, se puede hacer tranquilamente esto. ¿Saben por qué no lo hace? Porque hay un acuerdo tácito, Mary, entre los bancos, porque si ponen toda esta tecnología, no es solamente una cuestión de inversión, pues lo pueden hacer tranquilamente. Lo hacen porque esto no se quiere animar a hacerlo uno, para no, porque uno dice, ¿sabes qué? Perdemos un montón de clientes si hacemos todo esto. Perdemos un montón de clientes porque es complejísimo implementarlo. Entonces hay un acuerdo tácito entre los bancos, no lo hago. Porque lo pone uno y no lo pongo otro, y con todos estos líos dice, ¿sabe qué? Me abro la cuenta en otro banco. Y se acabó. Entonces, pero esto es lo mismo. Si ingresó, por más que yo le dé la clave, un tercero no autorizado a mi cuenta bancaria, falló el sistema de ciberseguridad del banco. ¿Entienden? Yo tengo una responsabilidad por no estar atento al que está hablando con el banco. Y después les voy a plantear otra cosa. El mail que me manda el estafador se está haciendo pasar por el banco, está usurpando la identidad del banco. ¿Cuántas denuncias judiciales conocen de los bancos con respecto a esto? ¿Vieron que viéndolo de otra perspectiva, no es todo tan sencillo y no todo es responsabilidad del usuario?
El banco lo que tiene que garantizar es que ingrese el legítimo titular y o autorizado, si se quiere legítimo titular, a la cuenta bancaria, inclusive si tiene la clave de acceso. Aquel que te dice, ¿sí? Aquel que te dice, vos tenés una clave muy sencilla, es la excusa. Porque si vos tenés una clave muy sencilla, es porque tu política de ciberseguridad no me exige tener una clave más compleja, como tienen otros sistemas que tenés que poner un carácter, una mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, tiendo a pensar si no es intencional que me lo dicen para cuando, si llega a suceder un caso de phishing bancario, no devolverme el dinero. Todo esto no existía antes de la pandemia. Ni verificaban, ni te enviaban denuncia, tomar la plata, era fuga de negocio. Prefiero, antes de invertir en todo esto, pagar a los pocos víctimas que hay de phishing bancario. Como se cuadriplicó, quintuplicó, septuplicó todo esto, si les pagan a todos, pierden mucha más plata y se funden. Entonces empiezan los peros. Pero la única verdad, la realidad o lo que fuese, y hay hechos que uno tiene, la jurisprudencia está diciendo lo que yo le estoy contando. Falló el sistema de ciberseguridad del banco, punto, por más que tenga las claves. Porque también puede ser que esa clave se filtre a través de un empleado infiel. Y si ingresó desde un lugar y no es legítimo mirar, también falla el sistema de ciberseguridad del banco. Nada, les di este ejemplo para que vean que no todo es prevención. Y lo que, a ver, la prevención de ciberseguridad, de que los usuarios conozcan esto, también es importante. Yo no estoy diciendo que no es importante, lo que estoy diciendo es que no se puede reducir únicamente a eso. Que hay cuestiones vinculadas a la seguridad de software, del hardware, lo que brindan la ciberseguridad de los servicios y aplicaciones de Internet. Y esto es lo que tiene que empezar a discutirse en prevención de la seguridad. ¿Alguno de ustedes es ingeniero informático o algo, en sistemas o algo? ¿Nadie? Negativo. ¿Qué hallazgo, Mary? Una charla de este tipo en el marco de la Facultad de Ingeniería, que no haya ningún ingeniero presente, pero hay algo en ingeniería. Mary, vos me vas a corregir, pues sabes más que yo. Los programadores, aquellos que hacen ingeniería de software, los que diseñan programas de aplicación, hay un área que se llama diseño en desarrollo de software seguro, ¿no? Algo así, diseño seguro de software. Hay un área que tenés que Sí. programar para evitar la mayor cantidad de fallos posteriores en un programa, una aplicación que permita hacer una vulnerabilidad, un agujero de seguridad y permitan un incidente de seguridad informática o un ciberdelito, ¿sí? Eso no se aplica, no, generalmente nadie le da, la mayoría en líneas generales se pone a programar, no le dan pelota a eso. Yo quiero una app rápida, que sea amigable, comercialmente me permita darme guita y se acabó, me importa tres pepinos. Bueno, prevención en ciberseguridad, por ejemplo, es exigir a aquellos programadores, por lo menos un gobierno lo que puede hacer es, no llegamos a tiempo nosotros, pero una serie de lineamientos de vos querés licitar una app para el gobierno, vas a tener que tener estas condiciones de ciberseguridad. Mostrame el código fuente, a ver cómo programaste. Eso es prevención en ciberseguridad también. ¿Sí? Porque vos tenés la aplicación Mi Argentina y tiene agujeros por todos lados y tenés todos los datos de los ciudadanos argentinos para decir un ejemplo, ¿no? Bueno, eso también es prevención de ciberseguridad. No todo se reduce a prevención del usuario. Estamos más o menos sobre el tiempo, ¿no, Mary? Sí, Bueno, sí, yo te creo quedan que más o menos 3 minutos más, un poquito menos, de bueno, hasta sientas, acá llegamos, no, no me voy a extender mucho más. Creo que más o menos voy a dejar de compartir. si no vemos las caras. ¿Estoy compartiendo? Sí, Todavía sí. deja de compartir. Ahí está. Bueno, ahí más o menos quedó claro, espero, por lo menos, qué es la ciberseguridad, qué es la cibercriminalidad, qué es un incidente de seguridad informática, un ciberdelito, la seguridad informática, la seguridad de la información. Bueno, un poquitito era el sentido de la clase. Ahora Mm. quedo abierto a comentarios, preguntas, dudas. No, antes que nada, bueno, como siempre un placer escucharte, Gustavo. No es la primera vez que participo en una charla con vos o que tengo el placer de moderarte. Siempre atrapás con las historias que contás, con las anécdotas y la verdad que transmitís la información de una manera muy clara, así que muchas gracias. Y creo que hablamos, bueno, de parte de todos, que es muy interesante todo este tema y a la vez, como lo dijimos un poco al principio, es un tema que nos toca a todos muy de cerca, Claro, en diferentes formas, medidas, y yo creo que antes por uno sin saber, ¿no? Cuando hablaba sin saber, no, lo estafaron a tal persona porque es mayor o no sabe este tema. Hoy en día todos podemos ser víctimas de estafas, de ciberseguridad, de todas las maneras posibles, y como decíamos al principio, que es realidad,
no se requiere una inteligencia, como uno diría, entre comillas, que tiene que ser hacker como en las películas. Hoy simplemente con el sentido, bueno, esto lo hemos visto en muchas charlas de ciberseguridad, jugando con el sentido de urgencia, tenés que pasarme la información ya, porque si no me la pasas va a pasar algo terrible, de un drama, de que estás llamando de parte de un amigo, te van jugando con esas cosas Sí, claro. y juegan, bueno, hay un término, no sé si lo voy a decir mal o bien, porque yo no soy ingeniera, creo que se llama ingeniería social, que hacen Ingeniería cuando te social, sí, sí, empiezan correcto. a obtener información tuya, intentan manipularte con Totalmente. datos, El phishing. El el phishing, el caso del phishing. phishing es, bueno, es ingeniería técnica, que está todo vinculado al diseño de programas maliciosos y demás en el ámbito de lo que es la cibercriminalidad. Y después tenés ingeniería social, que a diferencia de ingeniería técnica, utiliza las capacidades de las personas, las vulnerabilidades de las personas Mm. para tratar de estafarte. Es todo lo que sea, todo lo que sea, aquellas técnicas que no utilizan la tecnología para tratar de extraerte información o pueda ser víctima de una estafa. Bien lo dijiste, ingeniería social, yo. Sí. Bueno, entonces por ahí la primera pregunta que se me ocurre a mí, solamente para romper el hielo, que quieran preguntar, es ¿qué tips o consejos tendríamos que tener en cuenta en los primeros casos? Yo sé que primero vas a decirme por ahí es pensar con lógica, no sé, pero te dejo a vos la pregunta, la Primer respuesta. principio, no todo el mundo es quien dice ser en Internet. Segundo principio, no creer todo lo que está en Internet. No estoy diciendo nada que no sepa la mayoría, ¿sí? Ahora, hilando mucho más fino, utilizar aplicaciones y sitios web certificados, verificados, chequeen todo tipo de información. Ninguna organización, si un banco, una tarjeta de crédito, un organismo de gobierno o una ONG, un organismo internacional, te va a pedir un dato sensible a través de una vía alternativa, sea correo electrónico, SMS, WhatsApp. No te van a pedir un dato sin que vos te comuniques. Si al revés, por ejemplo, vos vas a hacer una compra con la tarjeta de crédito. A veces vas a tener que pedir autorización. ¿Por qué? Porque es un monto alto, porque es un sitio web que habitualmente no sabemos, dudan si es el titular o no, porque lo está haciendo la compra en línea. Entonces, vos, el titular, tenés que llamar a los canales oficiales para acreditar la identidad. Lo que está queriendo hacer es, a ver, quiero ver que efectivamente es el legítimo titular el que va a hacer esa compra. Nunca va a ser al revés, sin que el titular se comunique, nunca la organización te va a mandar algo para que verifiques un dato, para que vos acredites tu identidad. Si uno internaliza ese principio, por más que cambie las modalidades, nunca va a ser víctima de un fraude con estafa en línea. Lo que pasa es que empieza a ser más sofisticado. El fraude de WhatsApp empieza en agosto del 21, donde los estafadores tenían toda la base de datos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mandaban, o sea, cuando digo todos los datos es nombre, apellido, número de celular, ¿sí? Y dónde se aplicó la primera dosis de vacunación. Bajo excusa de personal, ser personal del Ministerio de Salud de Ciudad, decían, hola, sí, me escriben a mi WhatsApp, me dice, Gustavo Saín, sí, usted se dio la primera dosis de vacunación en centro de vacunación, tanto yo vivo en provincia, pero digo, para hacer el gráfico, tal día, tal hora, sí, decís vos. Bueno, le voy a comunicar la segunda dosis, que uno con la segunda dosis obtenía inmunidad de la enfermedad de COVID, pero antes me tiene que pasar un código que le va a llegar por SMS de 6 dígitos. Claro, son mucho más creíbles. ¿Cómo me va a estar mintiendo este tipo? Si tiene todos mis datos. Bueno, empieza, a eso se llama spear phishing, cada vez más sofisticado. Como hay bandas, compran bases de datos, más. Pero ¿qué pasa? Había un datito que para que efectivamente no sea una estafa, tenía que tener una tilde al costado, la cuenta esa, que es certificado verificada. Pero no mucho, todo el mundo lo sabía, no tiene por qué saberlo. Esto es lo que voy que la concientización en ciberseguridad. Sí, podemos ser conscientes, pero la gente no puede estar al tanto de todos los cambios de las empresas de tecnología. ¿Sí? Pero digo, aplicaciones certificadas, cuentas certificadas, verificar que sean los legítimos titulares con lo que hablamos, no brindar ningún dato sensible cuando sí, brindarlo cuando uno se comunica con los canales oficiales, porque van a acreditar, nunca va a ser al revés. Jamás se van a comunicar por favor de la nada, porque tiene una actualización de datos, de bases y demás. Eso es una estafa, sea cual fuese el motivo, ¿sí? Y bueno, y en líneas generales, a ver, en términos de soft hardware, capaz que vos lo decís mejor, los celulares con huella biométrica, doble factor, Mm. todos los servicios de aplicaciones con de internet con doble factor de autenticación, ¿sí? Acceso al celular con huella biométrica, pierdo el celular, me lo roban,
o se me rompió, sistema de borrado automático, servicios como Google para los servicios de Android existe, los de Apple también, para los que tienen iPhone, servicio de borrado automático, más allá de localización de mi celular, servicio de borrado de todos esos datos, nada, hay un poco de Mm, unas de estas medidas. sí, tal cual. Bien, no Algo- sé si alguien... Sí, David. Lo último que resaltaba Gustavo, que estaba viendo, de que cómo ahora antes se robaba el dispositivo para venderlo y obviamente tener un celular, pero ahora roban el celular para obtener la información. O sea, cómo ha cambiado también ese ¿Sabés tema. que la mayoría, sabés que la mayoría, sí, hay casos, obvio. La mayoría de los casos son para revenderlos en las cuevas. Cuando vos vas a comprar, se te rompió un celular y te van a cambiar la plaqueta. Esas plaquetas, ¿sabés dónde salen? Hay un Warnes de celulares también. Esta parte del cibercrimen nadie las habla, ¿viste? Pero Ujú. muchísimas cuevas de celulares que te venden las plaquetas. ¿Vos te pensás que te van a vender una plaqueta Samsung importada? ¿De No. dónde salen esas plaquetas? Lo que últimamente he escuchado mucho, bueno, y lo he visto, cuando te roban el teléfono de tu mano en la calle, aprovechan cuando lo tenés desbloqueado. Entonces tratan de que no se bloquee el teléfono para transferirse dinero, por ejemplo, También, cuando la sí, gente no tiene puesta la huella digital como ingreso, pero tratan de robar los teléfonos en la calle cuando lo tenés usándolo para que esté desbloqueado. Eso totalmente. también. Sí, sí, Mm. también sucede esto. No estoy diciendo que no sucede, para robarte datos, pero la mayoría también, eso después, además de esta parte, te lo venden. Van a parar a algunas cuevas de venta de reparación de celulares. Chicos, uno se roba un celular, lo denuncia, supuestamente tiene un número de email. El número de email de un celular es como la patente de un auto, es única y repetible. Se supone que ninguna empresa del mundo puede aventarse una lista negra, ¿y cómo puede? Hay un montón de celulares que se activan. ¿Cómo puede ser que funcione? Si eso supuestamente está en una banda negativa. ¿Qué pasa ahí? Esta es la parte que a mí me interesa, y pues si no, estoy muy aburrido también de la ciberseguridad para atender, ¿no? Cuando hablábamos recién de las bandas de estafadores operando dentro de las cárceles. Tal cual. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que alguien quiera acotar? ¿Alguna...? No, yo simplemente decir que Silvana Santiago o se desmayó o se le giró la cámara y se ve el ventilador. Esperemos que no se haya desmayado o haya pasado algo peor, pero ve un ventilador girando sobre su cabeza, por lo menos, nada, eso. Ahí movió la manita, así que está bien. Ah, Está bien. está bien, bueno, está bien, bien, nos quedamos tranquilos. Capaz que se Dormir en durmió. paz, dijo. Claro. Bueno, Bien, hay por ejemplo un comentario que dice en la llave de acceso, por ejemplo, de Mercado Pago, es importante crearla como una alternativa sí, más de totalmente. seguridad. Y ahí acotó algo, yo no lo El sabía, factor de la autenticación es lo que decíamos, ¿no? doble autenticación. Y yo hace poco, en realidad por un video, porque todos aprenden hoy por videos, ¿viste? Ves un hack de esto, un Tutoriales, tip, tutoriales. No todos leemos. esos. Vi uno que me pareció muy interesante, también era para Mercado Pago, que vos podés configurarlo, no me acuerdo, según el teléfono, según iPhone, según Android, para que si, por ejemplo, vos querés hacer una transferencia de tanto monto que vos determinás qué monto, sí o sí tengas que validarlo con tu cara. Claro, sistema de identificación biométrico. Claro, entonces, por ejemplo, vos podés programar, bueno, si me roban el teléfono, bueno, no se pueden transferir más de 5.000 pesos. No sé, Está muy ponemos bien, un monto así. 10 está muy pesos, si bien. quiero ser Porque malvada. mucho, mucho también, no solamente cuenta bancaria, ¿eh? Claro, Mucho fraude con las cuentas de Mercado Pago también. sí. Sí, también hace poco escuché uno, es medio complicado de explicar, pero la triangulación, que, lo voy a explicar muy mal, pero era, por ejemplo, yo le escribo a David y le digo, David, te transferí plata de más, o me equivoqué hago la transferencia y te mando un comprobante falso, pero en realidad te estoy dando, no sé, otra cuenta bancaria para que le transfieras esa porque yo me robé la cuenta de María. Entonces, como que es una triangulación de cuentas bancarias y de El datos. Medio tercero se hace complicado. pasar por un personal de Mercado Pago que te va a ayudar Claro, porque- para poder transferirlo, se te roban la cuenta de Mercado Pago y te la vacían. También hay un exacto. aliciente a partir de la pandemia que antes no pasaba, que vos desde el home banking, inclusive también desde Mercado Pago, podés sacar préstamos. Sí, Antes de la pandemia era personalizado. Entonces, ahora, inclusive entrando a la cuenta, y eso es error del banco o de Mercado Pago, ¿cómo a través de un clic vos podés autorizar un préstamo de 3 millones de pesos sin otra medida de seguridad? Gente, vamos, sentido común. Vos tenías en pandemia un préstamo preaprobado de 1 millón de pesos en pandemia, 2020, hace 6 años, 1 millón de pesos.
Fíjense la cantidad de casos que hay. Pero viejo, yo entiendo que los bancos tienen que vivir, es un negocio del banco. Pero, ¿por qué no le pones una cuestión de seguridad para acreditar que es el titular? Estás sacando un préstamo a 1 millón de pesos, vamos a decir que son 5 o 6 millones de pesos de hoy, más o menos, para el 2020. Con un simple clic, vamos. ¿Qué está fallando ahí? Usted, como dice, ¿viste? Buscan lo fácil para atraer a la gente y un solo clic, como usted dice, un solo clic, vos ves la publicidad, de un solo clic sacate un préstamo y después te pones a pensar o razonar así y es una locura. Es fácil, lo venden así, pero es una locura. Para el que necesite la plata, seguro que sí. Pero en realidad te tienen que acreditar que eso te lo están dando a vos en la cuenta bancaria. Vos sos un legítimo titular de esa cuenta. Después hay un montón de estafas también. Tengo una amiga que fue víctima, estaba muy mal económicamente y empezó a googlear préstamos en línea y pidió un préstamo, no sé, 30.000 pesos en un par de años, ¿no? Le dieron 30.000 pesos y al otro día empezaban a apretarlas, pero mal, para que le devuelvan 40.000. Le habían transferido 30.000, era una banda de estafadores. Tienen ahí está, ¿ves? Lo que hablamos antes de los bancos fue de negocio, Mary. Tiene un conjunto de plata, y te empezaban a apretar, pero Mm. mafiosamente, mafiosamente, devolverme la plata. Entonces me llama a mí, me dice, mira, me están apretando, me dicen que voy a tener problemas, verás que van a venir ya lo último, van a venir, le digo, pero si yo te pido 30.000, le decía a mi amiga, es porque no tengo plata. Le digo, no tengo, ¿cómo te voy a devolver 40 al otro día? Digo, la usé esa plata. Bueno, entonces le digo, no se la devuelvas y deciles que vas a hacer la denuncia judicial. Después ves si hacer la denuncia judicial. Les dijo eso y no lo jodieron más y se quedó con 30.000 pesos, no tuvo que devolverlo. Pero hasta así operan, fíjense el colchón financiero que tienen. Este, bueno, listo, le saldrá uno de tantos casos así. Perdí 30.000 pesos, dice, pero ¿cuánto recaudaron de un día para otro, por ejemplo? ¿No? Sí, ahí medio lo que importante que decías vos, más allá de todos los consejos, del principal sigue siendo, y esto sí es muy de clase de ingeniería, de phishing, el primer factor es el humano, ¿no? Vale. Vos con Sí, el sí, sentido común, vos con la vale, lógica, si te, digamos, te persiguen con una situación de urgencia, frenar, vale. pensarla. Sí, 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 claro. O sea, Yo no estoy ponerle, en desacuerdo con esto y no digo que la concientización del usuario es importante. Quiero que entiendan que les digo que no es lo único. Porque Sí. no nos quedamos con que la víctima sigue siendo el culpable, y es un proceso de revictimización de un ciberdelito. Cuando hay otras responsabilidades también. A veces sí son víctimas de los propios. Si yo voy y te doy mi computadora, te la presto y ahí hicieron algo con mi computadora, y bueno, sí, ahí bajo mi responsabilidad yo se la presté y cometí un ciberdelito. Muchos casos de gente que le presta su wifi a un vecino en un edificio y había un vecino pedófilo. No, en serio, Mary. Y después tuvo que acreditar técnicamente que si bien era la misma conexión, la misma dirección IP, lo estaba utilizando otro dispositivo que no era él, era el vecino, lo prestó. Y demás, un problema Acá hubo legal. un caso en Mar del Plata, lo conozco, justamente con un técnico de computadoras. Le llevaron una computadora para arreglar, estaba conectada a la nube la computadora, empezaron a aparecer imágenes y cayeron a la casa del técnico. Y él tiene que justificar que la computadora no era de él, que él era Claro, técnico en computadoras que estaba arreglando esa computadora. claro. Y para comodidad se va a transferir los archivos, nunca más. Bueno, esta es una buena práctica de los que reparan computadoras. No, no, no anular hacer todo. eso. Bueno, totalmente. Es un Bien. mundo muy complejo. Yo, yo como dice su nombre, señorita, perdón. ¿Mío? Sí, María, Mary. María, María. ¿Cómo juegan con la necesidad? Porque te estaba hablando por ahí en el 2000, ¿viste? Los 2000 y moneda jugaban el tema de los secuestros extorsivos, ahí donde explotó el boom. No, que la tengo, y uno piensa que es El verdad. sentido de la urgencia te llevaba a Eco. pensar que esa voz era la de tu hijo o La la de tu ingeniería hija. social es una manipulación Es psicológica. la primera vez que lo escucho y me parece muy interesante, digamos, cómo juegan Son con eso. 5 factores en líneas generales que explotan los que dicen bien, como dice Mary, la ingeniería social. Temor, ansiedad, ambición, necesidad, no me acuerdo el quinto, pero no, sí, no sé, eran 5, pero no me acuerdo. A ver, Es muy viernes ya. sí, ambición, mira, te ganás esta plata si en 3 minutos me pasás tales datos. Temor, y si yo no paso este dato, no me pierdo el segundo turno de vacunación, de clave de 6 dígitos. Ansiedad, bueno, vinculado un poquito también a todo esto, y no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, así operan, juegan con estas cuestiones, siempre es rápido, siempre es urgente, como dice Mary, y Mm. siempre hay algo detrás, una consecuencia que la consecuencia puede ser en la ambición perder cierta cantidad de dinero que tenías la oportunidad al alcance de la mano. El Mm. temor es, si yo no hago esto, voy a tener tales consecuencias legales, como por ejemplo el soldado custodia de coso.
Si yo no transfiero Sí. dinero, imagínense que una fiscalía o una policía de investigación le va a pedir dinero a modo de soborno para evitar, pobre este chico, cayó en esta estafa porque no conocía, evidentemente. Ahora, ¿le podemos decir que la culpa es de él? Y no debería desde la cárcel de Magdalena u Olmos están operando una banda de estafadores con este tipo de extorsiones, ¿no? Mm. Hasta, perdón, aparecieron videos de cómo desde la cárcel simulaban hasta las sirenas, Exactamente. soy el comisario, te voy al, bueno, al personal y los Hablan chabones, como tumberos. eh, Hablan como tumberos pero que no te hace sospechar, porque la policía anda más o menos por ahí. Che, esto está grabando, ¿no? Pero, o sea, hablan el mismo idioma. lo he hecho con IA, cualquier Eri, cosa. cortame esto después. Mm, mm, mm. Pero, pero entonces tampoco disimulás, porque vos escuchás hablar a la policía y más o menos hablan igual. Entonces, sí, te ponen con YouTube de fondo, con una radio policial, todo. Yo tengo Sí, audios de sí, eso, me han mandado y demás, no, no sé, pero bueno, nada, pero bueno, pobre. Bien. interesante. Bueno, no quiero seguir tomando tiempo de Gustavo ni de ustedes porque ya son, no voy a decirlo a las 8, voy a decir las 9 menos cuarto de la noche de un viernes, no quiero que se haga más largo, si bien es un tema muy interesante y yo creo que sí, Gustavo, lo que también me quedo con la idea de tu charla, de vos nos abriste una introducción, ¿no? Toda la demás información que uno puede empezar a buscar, a leer, interiorizarse, entender y también a pensar, como en experiencias que le ha pasado a David u otras personas. Además, ya antes era un amigo de un amigo, ahora es, no, a mí me pasó, a vos te pasó, a vos te Sí, pasó, claro. a todos nosotros nos Aparte, pasó. O sea, el que quiera saber y tener conocimiento más de esto, los esperamos en la especialización en cibercriminalidad y muy delitos informáticos de la bien. Universidad FASTA, que lo hacemos en conjunto, las facultades jurídicas con la ingeniería. Ahí lo estamos esperando que se inaugure este año. Un año de duración. Tiene que pasar el chivo. Bueno, excelente, cerraste Está perfecto. excelentemente esta charla, así que bueno, les agradecemos a todos su presencia, los esperamos a los interesados en los próximos viernes que tenemos otros temas también de interés, ahí abajo les dejé justamente el link para que se puedan anotar y cualquier consulta nos pueden escribir y bueno, Gustavo, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, un placer y bueno, cuando vengas de visita nos encontraremos aquí en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y Gracias a todos, nos vemos. Buen fin de Buen fin semana. de, buen fin cuídense. de... Chau.